Hola Diego, hola a todos, un saludo. Eh, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero decir que agradecemos a la Fundación para el Progreso por darnos la oportunidad de impulsar este curso, que fue iniciativa de los expositores que presentó Diego, porque nuestro objetivo es promover el desarrollo económico en la región y también en nuestro país, por supuesto. Entonces, esta es una iniciativa muy importante en ese sentido. Perfecto, entonces la lección 1, como bien dijo Diego, este curso está pensado en 6 lecciones para que ustedes tengan un marco teórico general para entender la realidad. ¿Por qué? Porque la teoría económica son como las gafas interpretativas, así me lo enseñaron a mí, son como las gafas interpretativas que te ayudan a comprender la realidad. Por lo tanto, si tú careces de este marco teórico, de la teoría económica elemental, no vas a poder interpretar adecuadamente por qué, por ejemplo, estamos en una situación muy compleja de que la bolsa cayó casi 10 puntos porcentuales hace unos días y que el dólar se disparó, etcétera, o que las variables macroeconómicas en Chile han venido deteriorándose sostenidamente desde el año 2014 hasta la actualidad. Bien. Entonces, esta teoría que van a aprender en estas 6 lecciones les va a aprender a interpretar esto de una manera técnica que les ayude en sus profesiones si son estudiantes o ya están trabajando en sus respectivas áreas y que sean promotores del cambio y promotores del desarrollo económico en nuestro país y en el resto de América Latina también. Bueno, acá tienen mi email, siempre me pueden escribir cuando ustedes quieran para solicitar por ejemplo, si quieren hacer un posgrado en economía en el extranjero, si necesitan literatura sobre algún tema económico en particular, siempre me pueden escribir. Bien, ¿por qué estudiar economía? ¿Por qué es importante la ciencia económica? Bueno, en el 2020, como todos ustedes sabrán, fue un año negro, fue un desastre económico en todo el mundo y en particular en América Latina. En promedio, en los países de América Latina, las economías se contrayeron un 9,1%, donde el peor país, como no podría ser de otra manera, es nuestro querido hermano Venezuela, que está sufriendo por un régimen socialista. Ya vamos a ver cuáles son las consecuencias del socialismo desde el punto de vista de la teoría económica, con un menos 26% que se contrajo la economía en el 2020. Tenemos a Chile con menos 7,9. Este es un informe de la CEPAL que ha salido recientemente. ¿Por qué estudiar economía? Bueno, porque ha pasado un fenómeno muy importante que no pasaba hace 2 o 3 décadas en América Latina, de que la pobreza y la indigencia están subiendo sostenidamente desde el año 2014. Esta imagen que aparece acá es de la CEPAL también y muestra claramente cómo desde el año 2014 el nivel de pobreza y el nivel de indigencia han ido en aumento. Y además, si esto no fuera suficiente, los datos de la CEPAL tienen problemas, porque subestiman la pobreza de países como Venezuela o Argentina, que manipulan sus estadísticas. Por ejemplo, la CEPAL en este gráfico asume de que la pobreza en Venezuela es 30%, pero la realidad es que la pobreza en Venezuela es entre el 80 y el 90%. Bien, por lo tanto, estas cifras, si bien muestran la tendencia de que la pobreza y la indigencia efectivamente está aumentando en América Latina, aún así está subestimando las cifras. Bien, ¿y por qué? ¿Cuál es la esencia de la pobreza? ¿Por qué América Latina está retrocediendo en los últimos 7 años? ¿Cuál es la esencia de eso? ¿Por qué pasa? Entonces eso es lo que voy a intentar explicarles hoy. ¿Por qué estudiar economía? Bueno, porque a pesar de que Chile, en el caso de los chilenos que nos están viendo hoy, es uno de los países más prósperos de América Latina en términos de cifras, en todas las cifras macroeconómicas, todavía tenemos campamentos como lo que vemos en la imagen. Tenemos, sobre todo desde el año 2019 y en el año 2020, donde por distintas razones, primero el estallido social que todos conocerán, y luego el efecto de la pandemia y las
restricciones políticas al emprendimiento. Los campamentos han aumentado en cifras históricas. De hecho, la CEPAL en este informe reciente de esta semana dice claramente que el desmoronamiento de la economía chilena es histórico. Bien, con un aumento de la pobreza histórica, con un aumento por términos porcentuales de la indigencia y de los campamentos. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver tres puntos básicos, que es primero entender qué es la economía, luego cuál es la función empresarial y cuál es el rol de la función empresarial en el funcionamiento de la economía, y finalmente desde esta perspectiva empresarial vamos a redefinir el desarrollo económico y finalmente lo vamos a aplicar a noticias e índices de América Latina y de Chile en particular. Un libro que yo les recomiendo a todos que lo adquieran, ya sea en PDF o físico, y lo lean de inicio a fin, es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, de Jesús Huerta de Soto, mi maestro, mi director de tesis doctoral y actualmente un gran amigo. Bueno, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia de la acción humana. La economía también se puede llamar o se suele llamar praxeología, la lógica de la acción humana, la lógica de la acción. Es decir, es una ciencia, es una disciplina científica que estudia la actividad humana, estudia todos los ámbitos de la acción humana. Bien, por lo tanto, la ciencia económica aplica para todo ámbito de la vida. Vamos a ver que no solamente se aplica al ámbito mercantil de los intercambios monetarios, sino que también se aplica para el amor, para conseguir novia, etcétera, para todo. ¿Bien? Lo van a ver perfectamente. Siguiendo a Murray Rothbard, que es otro autor muy importante que les sugiero que lo averigüen y que lean lo que él ha escrito. Murray Rothbard dice que el análisis económico se puede describir de la siguiente manera. Primero, el teórico de la economía debe estudiar y comprender cómo funciona un individuo aislado, es decir, una economía de Robinson Crusoe. Para los que no han leído el libro de Robinson Crusoe, es un náufrago que llega a una isla y está solo y tiene que ver cómo se las arregla para sobrevivir. Bien, entonces el primer nivel de la teoría económica es analizar y comprender cómo funciona la acción humana individual. Luego, el siguiente nivel superior, que incluye la economía de Robinson Crusoe, es la cataláctica, es la teoría de los intercambios. El economista tiene que ser capaz o debería ser capaz de analizar todos los tipos de intercambio, ya sean voluntarios o coactivos, que se dan en la vida real. En estos intercambios, que pueden ser voluntarios o coactivos, podemos intercambiar a través del trueque, o también podemos intercambiar a través del dinero, que es un medio de intercambio común generalmente aceptado. Bien, también podemos estudiar la teoría de los intercambios en un mercado sin obstáculos, es decir, en una economía totalmente privada, o en términos filosóficos, en un anarcocapitalismo, en una anarquía de propiedad privada, o también se puede estudiar la teoría de los intercambios con las intervenciones violentas en el mercado, es decir, cuando existe un gobierno que nos impone normas, que nos cobra impuestos, etcétera, que nos intenta regular nuestras vidas. Bien, entonces en la teoría cataláctica, que se estudian todos los tipos de intercambio, caben estas cuatro categorías que les acabo de comentar. Y finalmente el teórico de la economía tiene que ser capaz de estudiar y comprender qué pasa si el mercado es abolido. Es decir, cuando el mercado es abolido estamos hablando del socialismo o del comunismo, que en términos de definición son distintos, pero en términos prácticos es lo mismo. Bueno, luego de haber comprendido qué es la economía, es la ciencia de la acción humana, la praxeología, la lógica de la acción humana, bueno, podemos concluir, y esto es muy importante, que confundir ciencia económica con apología al capitalismo es ignorar los objetivos de esta ciencia. En general,
hay muchas corrientes filosóficas, principalmente marxistas, que reniegan de la teoría económica porque dicen que la ciencia económica es una apología al capitalismo. Pero eso es una estupidez, es no conocer los objetivos de nuestra ciencia, que es estudiar la actividad humana en general. Y luego, si las consecuencias de este estudio de la actividad humana en general nos da como conclusión de que el socialismo inexorablemente te va a llevar a la pobreza, no importa si yo soy el gobierno, el líder del partido, o es la Madre Teresa de Calcuta, va a terminar en un desastre porque ya lo vamos a ver por qué. No les voy a adelantar, no les voy a adelantar lo que vamos a ver luego. Entonces ahora vamos a analizar la función empresarial. La acción humana de todos nosotros somos seres humanos y actuamos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Cuando nosotros actuamos durante todos nuestros días, estamos continuamente buscando medios para alcanzar fines. Bien, por ejemplo, el fin que ustedes tienen en este momento, yo espero, es aprender qué es la economía y para qué sirve. Bien, ¿cuál es el medio que ustedes, por qué eligieron este fin? Porque es lo que ustedes valoran más ahora. Bien, porque podrían estar viendo alguna teleserie, haciendo otra cosa. Sin embargo, ustedes están aquí presentes porque ustedes creen subjetivamente que eso es importante, ese es su fin que valoran más. Y para eso están buscando medios, y uno de sus medios más útiles que ustedes creen para alcanzar su fin que valoran más es inscribirse en este curso y participar. Bien, estas decisiones, esta toma de decisiones creativas de buscar medios para alcanzar mis fines es una acción empresarial. ¿Por qué? Porque emprendimiento viene etimológicamente del verbo latino impreenduendiensum, que significa descubrir, ver, percibir, realizar o alcanzar. Además, la Real Academia Española define empresa como una acción o tarea que involucra dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Eso es lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones, asignando nuestro tiempo y esfuerzo, porque actuar implica un acto de voluntad y también involucra dificultades, porque de hecho hasta solo para hacerte el desayuno no se hace automáticamente, ni siquiera cuando lo compras, es todo un proceso de que tienes que buscar en la aplicación, por ejemplo, Uber Eats, dónde comprar, pagar por online, etcétera, luego recibir el pedido. Y si tú haces tu propio desayuno también, ¿qué voy a tomar? ¿Leche, café, té, pan con algo, con qué, una fruta, qué tipo de fruta, etcétera? ¿Bien? También es el intento, empresa y emprendimiento es el intento de hacer o diseñar algo. Eso es una acción. Empresario también es aquel que se compromete con acciones, y estas son definiciones copy-paste de la Real Academia, son acciones de resolución. Nosotros actuamos para resolver problemas. ¿Por qué? Porque eso es algo propio de nosotros, de los seres humanos. Bien. Entonces, en términos científicos, podemos señalar sin ninguna duda de que la función empresarial es la innata habilidad de los individuos, de todos nosotros, para identificar problemas en nuestro entorno y tener la habilidad y la voluntad de resolverlos. Por ejemplo, te haces tu desayuno por la mañana o lo compras, qué sé yo. Bien. Este proceso dinámico de identificación y de resolución de problemas explica la esencia creativa de todos nosotros. Todos los seres humanos, por solo el hecho de serlos, somos innatamente creativos. Además, en este proceso de identificación y resolución de problemas, tenemos una tendencia coordinadora. ¿Qué significa eso? Que tendemos a conseguir, si actuamos adecuadamente, tendemos a coordinar nuestras necesidades con nuestra acción y tendemos a satisfacer nuestras necesidades. Y otra cosa interesante es que siempre actuamos en un entorno de incertidumbre ineradicable. Nosotros nunca estamos seguros de lo que va a pasar mañana. Incluso los inversores más expertos
no siempre ganan, sino que a veces pierden. Vean lo que les pasó a los que estaban invirtiendo en criptomonedas y compraron Bitcoin sobre 30 millones, ¿cómo les va ahora? ¿Bien? Es decir, siempre actuamos en un entorno de incertidumbre inerradicable, donde buscamos medios para tratar de aminorar esa incertidumbre, pero no siempre podemos controlarla. Entonces, la cataláctica, el mercado, los intercambios tienen su esencia en la acción humana individual. De ahí que, por ejemplo, otra diferencia con los teóricos holistas o marxistas en particular, que dicen que el individuo no existe y solamente existe el colectivo. Esa es una estupidez, porque de hecho el marxista o el holista, o el holismo significa que yo le doy existencia ontológica a algo abstracto, por ejemplo, a la sociedad, al país, al pueblo. ¿Qué es el pueblo? Yo no veo al pueblo caminando pensando o a la sociedad o al país, sino que son individuos. De hecho, el mismo marxista que te dice que el individuo no existe, él te lo está planteando como individuo, por lo tanto decir que el individuo no existe es una estupidez. Bien, en la sociedad o el colectivo es una consecuencia que no tiene existencia ontológica, es una consecuencia de acciones humanas individuales. Tal vez en el colectivo es gente que busca un mismo fin o similar, pero finalmente son individuos. Lo contrario es ignorar la realidad. Bien, ¿cuáles son los elementos de la acción humana? Bueno, dijimos que el primer elemento era el fin. Todos nosotros actuamos porque tenemos un objetivo, que es nuestro fin, que es subjetivo. ¿Bien? ¿Y por qué perseguimos fines? Porque es lo que valoramos más, es decir, el valor que nosotros le asignamos a nuestros fines es subjetivo. Porque lo que para mí es importante, para el otro tal vez no. Y a pesar de que, por ejemplo, todos ustedes, 316 personas, están viendo la misma clase de economía, todos tienen fines distintos. Porque algunos lo van a utilizar para sus clases de economía de la universidad, otros lo van a utilizar para su trabajo, otros para saber más simplemente, etc. Bien, hay infinitos y con distintas intensidades. Bien, y para alcanzar estos fines que nosotros valoramos más todos los días, buscamos medios, dijimos, porque creemos que son útiles para alcanzar nuestro fin que valoramos más. Entonces, cuando identificamos nuestros fines e identificamos nuestros medios, los organizamos en nuestra estructura mental en un plan de acción. Sin embargo, este plan de acción solamente se va a plasmar en la realidad con un acto personal de voluntad, es decir, cuando efectivamente actuamos. Y lo vamos a ejemplificar con mi ejemplo favorito. Cuando a una persona, a un chico, le gusta una niña, supongamos que dice, bien, hoy me voy a declarar a esta niña, porque no la conozco tanto tiempo y me gusta tanto tiempo que hoy me decidí y me voy a declarar. Bien, entonces este chico lo que hace es, tiene su fin, que es declararse a esta niña, porque es lo que valora más. ¿Qué medio utiliza este chico o este joven? Bueno, se peina, se viste bien, etcétera, le compra flores, le compra chocolates, ordena todo eso en su plan de acción, voy a ir a su casa, etcétera. Tiene todo su plan de acción armado, sin embargo, cuando ve a la chica, le da tanto pánico, tanta vergüenza, qué sé yo, y finalmente no actúa. Entonces no sirvió de nada tener el fin, el medio, si no actué. Entonces, por eso es tan importante el acto personal de voluntad para llevar a cabo nuestras acciones humanas. Además, todas las acciones humanas se dan en el tiempo. Todas nuestras acciones ocurren en el tiempo y los bienes, los bienes o los medios que nosotros usamos para alcanzar nuestros fines siempre son escasos. Y el bien escaso por excelencia es el tiempo. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero el día tiene 24 horas, entonces tenemos que ajustarnos a ese máximo por día. Bien. Y siempre que actuamos, tenemos costos y beneficios. Tenemos un beneficio
cuando ex post de mi acción yo considero subjetivamente en mi estructura mental que mi acción fue adecuada y no perdí el tiempo, básicamente. Es decir, por ejemplo, ustedes ahora están en esta clase porque es su fin que valoran más y su fin que valoran más es aprender economía, el medio que consideran más útil fue asistir a esta clase, tomar este curso. Armaron su plan de acción para organizarse hoy, para asistir, actuaron con su acto personal de voluntad porque están presentes, hicieron una gestión del tiempo que es escaso. Sin embargo, puede terminar esta clase y ustedes dicen, ¿saben qué? Fue una pérdida de tiempo. Entonces, todo lo que yo hice, lo podría haber, todo el tiempo, todos los recursos que utilicé para estar acá, lo podría haber utilizado en otra cosa. Entonces, subjetivamente tuve una pérdida. En cambio, si dicen, no, saben que se fue tan genial la clase, que yo espero que eso piensen cuando termine, que valió la pena la inversión de mi tiempo, etcétera. Bien, porque realmente aprendí y me va a servir para mi vida y para ayudar a cambiarle la vida a mucha gente que hoy lo está pasando muy mal. Bien, entonces los elementos de la acción humana, lo que quiero transmitirles en síntesis es que todos estos elementos que vimos son subjetivos, depende de nuestro contexto, de nuestra acción. Bien, cada uno de nosotros tenemos fines distintos, tenemos medios distintos, los valoramos con distintas intensidades, etc. Valoramos también de distinta forma el tiempo, etc. Por ejemplo, un empresario puede tener, por ejemplo, supongamos que Diego Laguna, que los presentó al comienzo, pone una empresa, pero Diego va a tener pérdidas el primer año. Y uno ex post, como uno solamente ve la contabilidad de la empresa de Diego, dice, bueno, Diego tuvo un costo, tuvo pérdida, entonces Diego debería cerrar su empresa. Pero Diego tuvo un beneficio porque él tenía previsto en su estructura mental de que el primer año iba a tener pérdidas, pero en el segundo o tercero iba a tener muchas ganancias y lo iba a recompensar. Bien, o aunque tuviera pérdidas permanentemente, tal vez para Diego en su cabeza va a seguir teniendo beneficios porque tal vez su empresa ayuda a la comunidad, qué sé yo. Por lo tanto, la satisfacción que le da de ayudar al prójimo, de contratar gente, es mayor a la pérdida monetaria. Bien, por lo tanto, la percepción final de nuestras acciones es subjetiva. Y efectivamente, el conocimiento empresarial, el conocimiento de todos nosotros cuando actuamos, siempre es subjetivo, porque yo busco mis medios para alcanzar mis fines, que valoro más, de mi forma, y tiende eso a ser privativo. Bien, a pesar de que todos están viendo la misma charla actualmente, algunos se van a quedar con alguna cosa en su estructura mental y otros con otra. O con la misma, pero con distintas intensidades. Por lo tanto, siempre es privativo. Es como el ejemplo que cuando uno iba en la enseñanza básica y volvías de las vacaciones y te dicen, haga un dibujo de sus vacaciones. Y todos los niños hicieron básicamente lo mismo, estar en la casa, ir un par de días a la playa tal vez, etc. O dibuje, le dicen dibuje sus días en la playa. Y todos dibujan algo distinto. Bien, porque a pesar de que todos tenían el mismo fin, hicieron más o menos las mismas cosas, lo que les quedó en su cabeza fue algo ligeramente distinto al resto. Por lo tanto, el conocimiento, el stock de conocimiento en el mundo está disperso en cada una de nuestras cabezas, en cada una de nuestras mentes. Es como que cada ser humano tiene en su cabeza un byte de información que el resto no la tiene. Bien, entonces ahora vamos a analizar cuáles son los efectos de la función empresarial, los efectos de que cada uno de nosotros actuemos creativamente en el día a día. El primer efecto es la creación o producción de conocimiento. Bueno, primero decirles que uno de los máximos exponentes de la economía en el ámbito de la función empresarial fue Israel Kirzner. Israel Kirzner fue nominado al Premio Nobel en el año 2014, si mal no recuerdo. Finalmente no lo ganó, pero es uno de los economistas más importantes que aún viven.
Por lo tanto, también les sugiero que lean sus obras, lean lo que él ha escrito, es muy interesante. Otro economista muy importante es Ludwig von Mises. Mises, de hecho, escribió un tratado de economía que se llama precisamente La acción humana y explica más o menos todo lo que estamos analizando hoy, un libro de más de 1000 páginas que les recomiendo a todos que lo lean, no tiene desperdicio. Bueno, y uno de los mayores economistas que han estudiado pioneramente el ámbito del conocimiento es Friedrich von Hayek, que sí ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1974. También sugiero, les recomiendo que lean de él, etc. Y sobre los efectos de la función empresarial, desde mi perspectiva, el que lo ha articulado mejor es Jesús Huerta de Soto, que es el caballero que está ahí, y cuyas principales conclusiones vamos a comentar en esta clase. Entonces, dijimos que el primer efecto de que nosotros actuemos creativamente, empresarialmente, es la creatividad, o sea, la creación o producción de nuevo conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? De que todos los seres humanos, todos nosotros, estamos continuamente evaluando o percibiendo oportunidades en nuestro alrededor. Bien, y estamos actuando porque percibimos de que si hacemos esta acción vamos a tener posibles estados futuros que van a ser mejor. Entonces, si yo creo que con mi acción voy a estar mejor, eso me da que voy a tener más confianza en el futuro. Bien, piensen en la cifra de Chile de esta semana. Si yo creo que con mi acción, si yo actúo, voy a estar mejor en el futuro, voy a tener buenas expectativas y más confianza para actuar, cosa que no está pasando hoy. Bien, eso explica también el desastre de esta semana. Bien, hay dos tipos de creatividad empresarial. Primero está la creatividad ordinaria, es decir, hacer lo mismo que hacía antes, pero mejor. Eso se llama también rutina o imitación. Segundo está la creatividad extraordinaria, que es la innovación, cuando yo soy un innovador o un pionero en algo. Bien. Entonces el stock de conocimiento en la sociedad nunca está dado, porque está abierto continuamente a todas las posibilidades creativas de cada uno de nosotros. Bien, por eso, por ejemplo, eso se puede aplicar fácilmente en la actualidad, que dicen que el calentamiento global va a destruir el planeta, etcétera, pero lo están diciendo con la información que tenemos hoy, pero no consideran la creatividad empresarial que se está dando en la actualidad continuamente y que no va a parar. Porque el ser humano, como es innatamente creativo, a medida de que los bienes se hacen más escasos, eso impulsa, en la medida de que tenga la libertad para hacerlo, impulsa la creatividad humana para saciar o enfrentar esa situación de escasez. De hecho, hace unos años se decía que el carbón se iba a acabar. No se decía, no, hay que cuidar el carbón porque si seguimos a este ritmo actual de consumo de carbón, vamos a agotar todo el carbón del mundo. Sin embargo, ¿qué pasó? Descubrieron el petróleo y el carbón ahora lo usamos para los asados. Y luego decía, no, es que el petróleo se va a acabar y luego nadie va a poder usar autos, etc. Bueno, pero ahora están reemplazando por energías híbridas o 100% eléctricas. No, es que la energía eléctrica tiene fuentes que son contaminantes. Bueno, pero están las energías renovables que son cada vez más rentables en el mundo, etc. Lo que quiero llegar es que el conocimiento nunca está dado. Bien, depende de cada uno de nosotros actuando empresarialmente, creativamente. El segundo elemento, el segundo efecto de la función empresarial es la transmisión de información. En una sociedad basada en intercambios voluntarios, quiere decir que todos nosotros tenemos propiedad privada sobre nuestra persona. ¿Qué quiere decir
propiedad privada, de que yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi mente y soy dueño de todos los intercambios o los resultados de mi creatividad empresarial. Bien, entonces solamente puede haber una sociedad de intercambios voluntarios si y solo si existen derechos de propiedad privada. Y esto hay mucha gente que no lo entiende. Porque si no hay propiedad privada, como proponen los marxistas y socialistas, quiere decir que yo no soy dueño de mi cuerpo, no soy dueño de mi mente, ni de mis acciones. Por eso en los países donde se aplican estos regímenes estúpidos, la gente solamente puede actuar en base a lo que le dice el jefe, el líder. Bien, y si no, si dices algo contrario a lo que el líder quiere, bueno, te multan, te persiguen políticamente, te pueden encarcelar, etcétera. Vean lo que pasa en Venezuela. Bien, o derechamente te ejecutan, como ocurre en Corea del Norte o en el régimen nazi. Bien, entonces, ¿qué es el mercado? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué es el mercado? Muchos hablan del mercado y cuando uno ve la televisión, los periodistas dicen, no, es que el mercado, o los economistas invitados dicen, no, es que el mercado actúa, el mercado, pero nadie explica qué es el mercado. El mercado son intercambios de derechos de propiedad privada. Es decir, solamente puede haber mercado si previamente hay propiedad privada y por lo tanto solo si hay intercambios voluntarios. Por eso en el socialismo, donde no hay propiedad privada, no puede haber mercado por definición, porque no hay intercambios voluntarios, la gente no es dueña de su cuerpo ni de nada, son otros, el partido o la oligarquía gobernante. Entonces, en este proceso de intercambios voluntarios basado en la propiedad privada que dan origen al mercado, se genera lo que se llama los precios, el sistema de precios. El sistema de precios es muy importante porque es un sistema de comunicación de información que es dinámicamente eficiente. ¿Qué hacen los precios? ¿Qué transmiten los precios? Transmiten el conocimiento empresarial disperso en todo el mundo, en base a la escasez relativa de los bienes y servicios que las personas valoran subjetivamente, tanto como proveedores como compradores, tanto de los que participan en el mercado como de los que se abstienen de hacerlo. Por ejemplo, el precio de una hamburguesa de McDonald's no se determina solamente por la gente que compra la hamburguesa, sino que también por los que no lo hacen. Por ejemplo, si hubiera mayor educación alimenticia, etcétera, porque en Chile tenemos índice récord de obesidad infantil, si hubiera mejor educación alimenticia en los colegios, bueno, tal vez la gente no consumiría tantas hamburguesas o exigirían hamburguesas veganas, qué sé yo. Entonces, si McDonald's quisiera seguir obteniendo beneficios, dada esta nueva señal de precios, del precio, que refleja el cambio en las valoraciones subjetivas de la gente, del prójimo, estoy obligado a vender cosas veganas o qué sé yo. Por eso actualmente en Chile están de moda y están surgiendo mucho porque la gente está cambiando sus valoraciones subjetivas. ¿A qué quiero llegar? De que los precios y las valoraciones de la gente no son estáticas, son dinámicas. De hecho, sigamos con el ejemplo de McDonald's. McDonald's vende hamburguesas en todo el mundo. Sin embargo, en cada país que he ido, cada McDonald's tiene un menú ligeramente distinto. Por ejemplo, para los que han ido a Alemania, hay menús de McDonald's con hamburguesas de pescado, que obviamente es mucho más sano que de vacuno, qué sé yo. O en España, en Madrid está de moda la hamburguesa con huevo, etcétera. Lo que quiero llegar es que el empresario, a través de las señales de los precios de la gente que participa y no del mercado, va adecuando su producción. Bien, porque transmite este conocimiento empresarial. Entonces, el precio de mercado lo determinan las valoraciones subjetivas del consumidor, participando del mercado o de los que se abstienen de hacerlo.
ellos determinan con su soberanía, con su propiedad privada, los precios de los bienes de consumo final. Por otro lado, ¿qué hacen los empresarios? Los empresarios, cuando quieren invertir, lo que hacen, por ejemplo, yo quiero poner una empresa de hamburguesas. Entonces yo estimo, dado los precios de mercado que yo veo en mi entorno, que mi precio debería ser este, y yo calculo que si mi precio es este, tanta gente me va a comprar, un número X de personas me va a comprar, por lo tanto ahí yo hago mis estudios de contabilidad y de proyección. Entonces digo, a este precio yo estimo que me van a comprar tantas personas, entonces yo estimo que a fin de año voy a tener tantos beneficios o pérdidas. Y luego de eso, yo veo si me lanzo al mercado o no. Eso es lo que haría una persona, un empresario eh, medianamente racional. Evaluar cuáles son las consecuencias de su acción ex antes. Pero finalmente, el que determina el precio es el consumidor, porque puede que yo diga que voy a vender una hamburguesa que es muy rica, etcétera, a 10,000 pesos y nadie me la va a comprar. Entonces voy a estar obligada a bajarla, de lo contrario voy a quebrar. ¿Qué quiero decir esto? Entonces, las valoraciones subjetivas del prójimo actuando voluntariamente con su propiedad privada determina el precio de los bienes de consumo final. Luego los empresarios, a través de estas señales de los precios de consumo final, ellos están dispuestos a determinar cuántas personas voy a contratar en mi empresa, cuánto les voy a pagar, cuánto voy a estar dispuesto a pagar por arriendo, etcétera. Pagar por luz, por maquinaria, etcétera. Bien, y no al revés. Ese es el proceso de mercado. O aunque lo haga al revés, que primero contrate a la gente, que el mismo mercado, las mismas preferencias subjetivas de la gente me va a hacer adecuarme a eso, de lo contrario voy a quebrar. Bien, entonces los precios de mercado reflejan intercambios históricos, relaciones históricas de intercambio, que se utilizan, y esto es clave, para hacer el cálculo económico. Todos los empresarios y todos nosotros en nuestro día a día estamos haciendo un cálculo económico, es decir, cuando interactuamos en el mercado o no, estamos evaluando cuáles son los precios, si eso me conviene o no, y cuáles son las consecuencias de adquirir tal bien o servicio o no. Eso es el cálculo económico. Y el cálculo económico se dice en teoría económica que es racional cuando está basado este cálculo en precios de mercado. Y eso se plasma, por ejemplo, en las expectativas de la gente o en la contabilidad. Por eso, en el socialismo, por eso el socialismo es imposible. El ideal socialista es imposible, porque el cálculo económico en el socialismo es imposible. En el socialismo tú no puedes economizar recursos, porque no hay cálculo económico. ¿Por qué no hay cálculo económico? Porque no hay precios de mercado. ¿Por qué no hay precios de mercado? Porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado? Porque no hay propiedad privada. Ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo, que está explicado en detalle en el libro de Jesús Huerta de Soto, que les recomendé aquí: Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. El socialismo está destinado al fracaso independientemente de quién esté a la cabeza, porque no puede hacer cálculo económico racional. Necesariamente sus acciones van a ser ineficientes porque van a ser distintas a lo que haría el prójimo actuando libremente. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque si, si el órgano director pudiera tomar las decisiones tan eficientes como la gente actuando voluntariamente, no necesitarían un gobierno autoritario socialista que te obligue a actuar de una manera. Bien, por lo tanto, como este órgano director no puede hacer el cálculo económico, porque no hay propiedad privada, no puede saber cuáles son las preferencias de los consumidores, etcétera, y sus acciones van a ser necesariamente ineficientes. Da lo mismo si está a la cabeza Jesús Huerta de Soto, da lo mismo si estoy yo, que soy muy bueno, o si está Diego Laguna, que también es muy bueno, o si está la Madre Teresa de Calcuta. Bien, por eso, ante el fracaso del socialismo, por ejemplo, en Venezuela, yo siempre tiendo a pensar de que todas las personas son buenas de corazón y que quieren lo mejor para su gente.
Sin embargo, los medios, de vuelta, los medios que utilizó Nicolás Maduro o Hugo Chávez para alcanzar su fin, que es, imagino, hacer que Venezuela sea un país desarrollado, están equivocados. Y hemos demostrado con la teoría económica por qué están equivocados. Y por qué, si ese sistema estúpido de vuelta se aplica en Chile o en Perú, el resultado va a ser el mismo, porque va en contra de las enseñanzas de la teoría económica. Entonces, el último efecto de la función empresarial es la coordinación social. Dijimos que la explotación de oportunidades de beneficio, este proceso dinámico de identificar problemas y tratar de resolverlos, de percibir y corregir descoordinaciones en el mercado, te da la consecuencia teórica de que la única forma de prosperar en una sociedad basada en derechos de propiedad privada e igualdad ante la ley es dirigir mi inteligencia a satisfacer las necesidades del prójimo. Si yo no estoy continuamente satisfaciendo las necesidades del prójimo, voy a quebrar, así de simple. Y por el lado de un trabajador, si yo no dirijo mi inteligencia a hacer bien mi trabajo, va a venir otro y lo va a hacer mejor. Es así. La diferencia es que en el proceso de mercado no es un juego de suma cero, de que unos ganan y otros pierden, sino que es como un partido de fútbol. A veces unos ganan, a veces ganan otros, pero siempre tienes la oportunidad de aprender y mejorar. El mercado es como un partido de fútbol. Bien, a veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal, pero siempre tienes la oportunidad de aprender de tus errores, de buscar mejores jugadores, mejores equipos contigo y volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque tú eres dueño de tu propiedad privada. Bien. Entonces, el efecto de la función empresarial en el mercado es libre, es coordinador. La única forma de prosperar, repito, que es muy importante, es dirigir mi inteligencia continuamente a satisfacer las necesidades del prójimo. Estos tres elementos, creación, transmisión y coordinación, es lo que se llama en la teoría económica la teoría de la eficiencia dinámica, como el proceso creativo de los seres humanos tiene una potencialidad coordinadora, dinámicamente eficiente. ¿Por qué es dinámicamente eficiente? Porque a veces nos vamos a equivocar, como lo hacemos todos los días, que a veces actuamos bien, a veces actuamos mal y nos equivocamos, pero si estamos basados en una sociedad de vínculos contractuales de propiedad privada y precios de mercado, mi tendencia necesariamente va a ser coordinadora. Bien, ¿qué significa tendencia coordinadora? De que solamente puedo prosperar si satisfago continuamente las necesidades del prójimo. Por eso la ciencia económica también es una ciencia humanista. Bien, porque tiene en cuenta cuáles son las consecuencias de las acciones en el prójimo, en los demás. Entonces ahora, para ir terminando, vamos a proponer una definición de desarrollo económico. Y esto no es trivial, porque permite al economista y al no economista distinguir entre si el crecimiento económico que tenemos actualmente en nuestros países es coordinador, tiene detrás una tendencia coordinadora o descoordinadora, es decir, manipulado políticamente. ¿Cuál es la clave para responder esta pregunta? Es tener clarísimo de que todos los individuos estamos dotados de una innata capacidad empresarial. Entonces, el desarrollo económico, en síntesis, es la ampliación empresarial de alternativas abiertas para la gente. Es decir, entre un país va a ser más desarrollado si y solo si tiene más alternativas empresariales para que yo pueda elegir. De vuelta, vamos al ejemplo de Venezuela. Si uno va a un supermercado en Venezuela, no hay papel higiénico, no hay nada. Y si hay algo es solamente lo que el gobierno te da. Es como lo que pasaba en el gobierno de Allende en Chile. Bien, no había nada y solamente tú podías adquirir lo que el gobierno te dice que te va a dar.
Bien, en cambio, y por eso ese país es subdesarrollado. En cambio, en los países desarrollados, tú tienes múltiples alternativas para elegir, no solamente de bienes como papel higiénico o leche, sino que oportunidades laborales, oportunidades de adquirir vivienda, etcétera. Libertad para emprender, etcétera. Se aplica para todo ámbito. Entonces, esta ampliación de alternativas abiertas para la gente contribuye a solucionar problemas humanos. De vuelta, la coordinación social implica que yo tengo que satisfacer las necesidades del prójimo si quiero prosperar como productor o como trabajador. Entonces, todo este proceso dinámicamente coordinador de identificar y resolver problemas ayuda a resolver los problemas humanos a nivel de medicina, etc. Eh, para que, para que un proceso empresarial sea coordinador y estemos seguros de que es coordinador, tiene que estar basado en dos instituciones claves, que ya las dijimos. Una, la derechos de propiedad privada y la igualdad ante la ley. ¿Qué pasa si los derechos de propiedad privada y la igualdad ante la ley no existen? Como pasa parcialmente en muchos de nuestros países de América Latina, que la única forma de prosperar es aliándome con el político de turno y buscando privilegios legales, eso se llama monopolio legal. Y eso es lo que pasa en América Latina, que hay mucha corrupción, porque como hay tanta confiscación, no hay respeto por la propiedad privada, no hay igualdad ante la ley, la única forma de prosperar para algunos es aliarse con el político y buscar privilegios. Por eso en nuestros países vemos que hay muchas industrias que las controlan monopolios o oligopolios que tienen privilegios legales. Por ejemplo, las farmacias, las AFP, etc. En síntesis, a mayores riesgos de confiscación, como por ejemplo mayores niveles de impuestos, manipulación monetaria y crediticia por parte del gobierno, como pasa en Argentina, por ejemplo, riesgos de default, de que el Estado no va a pagar sus cuentas, como pasa, por ejemplo, en Argentina o en otros países, o riesgos de expropiación, de que te van a robar tu empresa, que te la van a saquear, que te la van a expropiar. O las barreras comerciales, por ejemplo, en Argentina recientemente limitaron o prohibieron la exportación de carne. Todas esas barreras lo que hacen es anticipar menores niveles de emprendimiento, de ahorro y de inversión, y por lo tanto menores niveles de alternativas abiertas para la gente y por lo tanto menores niveles de desarrollo económico. Entonces, para terminar, este es el círculo virtuoso de la función empresarial. Primero, la función empresarial percibe e identifica oportunidades de beneficio a través de los precios de mercado, actúa. Luego esa acción humana puede tener un efecto coordinador o de ganancia o de pérdida, y eso a su vez ayuda a la evolución y a la depuración de las instituciones. Y eso a su vez afecta de nuevo a la función empresarial y volvemos a empezar. Y ustedes podrían decir, bueno, pero yo, ¿cómo aplico esto a los datos? Bueno, en la primera tabla están todas las regiones del mundo, está Western Offshore, que son los países más desarrollados del mundo, que es Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y en contraparte al final está América Latina y África. Vemos que los países más ricos de Europa Oriental, Occidental, etcétera, tienen menor corrupción, índice de percepción de la corrupción, menor corrupción, además tienen mayor apertura a los negocios, en el doing business tienen mejor posicionamiento, facilidad para hacer negocios, tienen mayor desarrollo humano, por lo tanto, porque tienen más alternativas abiertas para la gente, y por lo tanto, todo esto tiene como base de que son países más libres, con economías más libres. Por contraparte, África y América Latina están al final porque son los países con menor libertad económica, son los países con más trabas al emprendimiento, son países que por lo tanto, en consecuencia, tienen menor desarrollo humano y alto nivel de corrupción. Bien, y aquí en estos otros gráficos vemos que los impuestos en general
en porcentaje son menores en los países ricos que en los países más pobres. Por ejemplo, en Chile actualmente el impuesto corporativo es 27% y lo quieren subir a 30%, versus el promedio de los países ricos, que es la OCDE, los bajó de 26%, ahora está entre 20 y 23%, según el país. Los países nórdicos es 20-21%. Bien, eso revela también estos mayores niveles de confiscación de por qué desde el año 2014 hasta la actualidad hemos venido en una decadencia como región. Finalmente, para concluir y dar paso a las preguntas, que espero que tengan varias, esta es la noticia del momento. La Bolsa de Santiago se desplomó de forma histórica después de las elecciones del fin de semana pasado. ¿Por qué? Apliquemos la teoría económica que vimos en esta clase. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que fue electa constituyente no cree en la propiedad privada. Básicamente eso. Si la gente que está ahí, de hecho, cuando uno veía la propaganda de esta gente, nadie, absolutamente nadie, mencionó que en la Constitución tenía que ir el respeto y los derechos de propiedad privada, en la primera página, porque es lo más importante. Muchos de ellos no creen en la autonomía del Banco Central, no creen en el equilibrio fiscal, es decir, que los gastos del gobierno estén balanceados siempre con los ingresos, etc. Por lo tanto, ¿cuál es la señal que le das a los emprendedores actuales o a los potenciales emprendedores? Es que si tú inviertes en Chile, tienes riesgo de que te van a robar el fruto de tu esfuerzo, porque van a aumentar, si hacen lo que dicen que van a hacer, van a aumentar los riesgos de confiscación y te van a robar el fruto de tu trabajo. Por lo tanto, nadie tiene incentivo de invertir, ni siquiera Superman, hasta que haya mayor certidumbre de lo que va a ocurrir efectivamente. Por otro lado, ¿por qué subió el dólar? Bueno, porque ante este pánico, esta incertidumbre tan grande de que nadie sabe lo que va a pasar, la gente está optando por fugar, por irse del peso y pasarse al dólar. Y eso ha hecho de que el peso se desplome y que por contraparte el precio del dólar haya subido. Bueno, muchas gracias por su atención y damos paso a las preguntas. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pasar a las preguntas. Hay una pregunta de Dani Pavés. Bueno, hola Víctor, muchas gracias por la presentación, muy buena. Te quería hacer una consulta respecto al concepto de valoraciones subjetivas de los consumidores, cuando nos hablabas de eso. Ok, estábamos hablando de bienes como bastante como definidos, que yo, digamos, puedo entender, ver, percibir bastante bien. Pero ¿qué pasa con bienes o servicios un poco más indefinidos, más difíciles de entender, como por ejemplo la investigación de un país? ¿Nosotros podemos seguir esa teoría? ¿Es eficiente aplicar esa teoría en, por ejemplo, entender un país cuánto tendría que invertir en investigación sin necesariamente conocer después los beneficios que eso podría tener, por ejemplo? Sí, la teoría se aplica perfectamente. De hecho, en Chile la investigación está súper infravalorada. De hecho, las universidades en general investigan muy poco y es básicamente porque en Chile hay una cultura de que el ingeniero comercial o el economista tiene que ser burócrata y no investigador, versus en los países desarrollados es muy fuerte que el economista, más que un burócrata, es un teórico de la economía y un investigador. Entonces, en ese contexto, sí, bueno, y en ese sentido, por eso los investigadores no tienen tanto, eh, los consumidores, que en este caso puede ser una universidad o una empresa, no lo valoran tanto, versus en otras sociedades más desarrolladas que sí. Perfecto, vamos a darle la palabra a Nicolás Neira. Nicolás, puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Nicolás Neira. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Hola, hola Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación.
Te quería hacer una pregunta con respecto a lo que tú mencionaste sobre que el mercado, bueno, como son como meras acciones humanas a gran escala, se transmite mucha información con la que es ocupada también como por otros empresarios, etcétera, como para hacer transacciones, qué sé yo. Y mi pregunta va porque como el ser humano a veces es imperfecto, si se da a veces imperfecciones también en el mercado y esa distorsión de información y que si tú como economista también tienes algún ejemplo y que si en esos ejemplos se da esa distorsión por el mercado per se o bien porque hay como una confusión entre la participación del Estado en la economía y que eso también haga que se distorsione como todo este intercambio de información. Más o menos saber qué opinas tú sobre eso y si tienes algún ejemplo. Sí, efectivamente, el mercado que somos nosotros intercambiando derechos de propiedades, muchas veces nos equivocamos. Cuando a veces vamos al supermercado con hambre y compramos muchas cosas que luego no queremos, llegamos a la casa y decimos, pucha, iba a comprar pan y gasté 100.000 pesos en cosas que realmente no las necesito. Entonces, en ese sentido, sí hay, obviamente, nos equivocamos. Sin embargo, la eficiencia dinámica del mercado hace de que tendamos, no que es imposible ser perfecto, pero en la medida humanamente posible que tendamos a eh, controlarnos, a disciplinar nuestro comportamiento. Y eso se explica claramente en los países desarrollados, que son los países más libres en todo ámbito de la vida. Por ejemplo, en Chile la droga está prohibida, para tocar un tema polémico, dado el allanamiento en la cisterna que vimos ayer. Bien, en Chile la droga está prohibida, la marihuana y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? De que los que se hacen con ese mercado son las mafias, que las mafias básicamente son violentas porque son los más aptos para violar la ley, cobran caro porque están asumiendo un riesgo también de ir preso, de multar, etcétera. Eh, por otro lado, el consumidor es visto no como un enfermo o un adicto, sino que es visto como un delincuente también. Y por otro lado, el consumidor no tiene la forma de experimentar el consumo, porque tú finalmente como lo compras en el mercado negro, muchas veces no tienes idea de lo que consumes. Bien, ¿qué pasa en los países más desarrollados? Por ejemplo, en España, en Estados Unidos o en Austria, en Holanda. Eh, la marihuana, bueno, depende del estado en Estados Unidos también. Bueno, la marihuana y otras drogas en esos países está legalizada. Tú vas caminando por Viena y ves bazares especializados en vender droga, te venden distintos tipos de droga y te la pesan y qué sé yo, te venden las plantas, todo. Y tú no ves eh, a toda la gente drogada en las calles. De hecho, nunca había alguien drogado en la calle. Ni haciendo estupideces como hacen acá cuando están bajo esos efectos. Por lo tanto, yo creo que la experiencia, bueno, la teoría económica lo muestra y la experiencia lo confirma, de que la libertad económica tiende a fomentar la responsabilidad individual. Porque si tú ves que, como es libre y tú te haces cargo de tú eres responsable de tus acciones, bueno, habrá un porcentaje menor de gente que efectivamente se enferma, que es adicta y necesita tratamiento, pero eso está totalmente invisibilizado en una sociedad como en Chile, que eso está prohibido, está totalmente en el mercado negro, porque el Estado cree, de vuelta, el Estado cree desde el político, desde la poltrona, de que la gente es muy estúpida para asumir sus responsabilidades, por lo tanto yo, como soy más inteligente, tengo que imponerlo. Bueno, esas son las consecuencias. Y ese es un caso extremo que se aplica a todas las prohibiciones al consumo o a la producción, a los intercambios voluntarios de la gente. Perfecto. Vamos a darle la palabra ahora a Yunis Rojas. Yunis, si puede activar tu micrófono y hacer la pregunta, por favor. ¿Los escuchan? Sí. Hola, gracias. Sí, mira, mi consulta es sobre el concepto de mercado. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto Varas, en la región de los lagos,
existe un fenómeno donde los valores de arriendo son sustancialmente mucho más altos que en ciudades cercanas. Pero según mi punto de vista, los empleos mejor pagados no están en esa ciudad, no están en Puerto Varas. Entonces, mi pregunta es, ¿la ciudad sigue sosteniendo esos valores? ¿Es porque sí o sí hay alguien dispuesto a pagarlos? ¿O porque puede haber una burbuja? ¿Y cómo identificar si es que hay una burbuja? Esa es mi pregunta. Bueno, efectivamente las propiedades, particularmente en Frutillar o en Puerto Varas, es mucho mayor que en Puerto Montt, porque si bien no tienes mall ni nada de eso, está muy cerca, puedes ir a tomar un bus y vas en unos minutos, y es una zona muy bonita, tienes el lago, tienes mucha tranquilidad, entonces la gente valora eso y por eso la vivienda ahí vale más, porque la gente está dispuesta a pagar un poco más para vivir lejos de la ciudad y del ruido, de la delincuencia, etc. ¿Cómo se crean las burbujas? Para saber si ese boom inmobiliario de precios y de construcción es promovido artificialmente o a través de las legítimas preferencias de los consumidores, de la gente. Bueno, eso da, eso da para una clase de la teoría del ciclo económico, que dice básicamente que cuando el gobierno manipula artificialmente la tasa de interés, tiende a generar estas descoordinaciones que generó, por ejemplo, la crisis subprime del año 2008, donde artificialmente con la manipulación del dinero y del crédito generaron un boom de construcción de viviendas. Por ejemplo, en España se crearon más viviendas que en toda la Unión Europea en un año, 1 millón de viviendas que nadie quería, y fue orquestado políticamente. Entonces, en ese sentido hay que evaluar si ese boom que tú dices que hay en Puerto Varas, si es inducido políticamente o no. Puede que sí, a mí me parece que sí, porque hasta hace poco teníamos tasas de interés históricamente y artificialmente muy bajas, porque el gobierno, con su lógica keynesiana, cree que para estimular el crecimiento económico tiene que aumentar el gasto, tiene que aumentar la deuda pública y impulsar que toda la gente gaste todo lo que tiene y que se endeude. Por eso también estamos en cifras récord de endeudamiento. Entonces, en ese sentido, parece ser que el boom inmobiliario, si es que efectivamente lo hay en Puerto Varas, no lo sé, puede tener como consecuencia, o sea, puede ser la consecuencia de este boom orquestado entre políticos y bancos centrales. Tenemos una pregunta de Luis Pizarro. Luis, si puede activar tu micrófono. Luis Pizarro. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Hola, sí, Víctor. Gracias por la exposición, súper clara, súper buena. Bueno, mi pregunta tiene que ver fundamentalmente con, bueno, la tengo anotada ahí, ¿cierto? ¿Por qué los postulados y los principios de la economía, digamos, liberal, de libre mercado, ¿cierto? Que para muchos de nosotros resultan evidentes y resultan los más razonables? ¿Por qué esos postulados y esos principios en términos de subjetividad política están tan desvalorados? Em, ¿Y por qué efectivamente en nuestra coyuntura actual, ¿cierto? Tenemos candidatos y tenemos políticos que están llegando al poder y que tienen un discurso que no se condice, digamos, con principios que están no solamente probados teóricamente, sino que, digamos, en la experiencia histórica? Entonces, mi pregunta es como, digamos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué tenemos esta ceguera frente a la evidencia empírica? O mi pregunta también sería si la evidencia empírica, si la teoría y los postulados liberales no tienen ciertas fallas a la hora de situarse en la opinión pública y de convencer a la opinión pública de que efectivamente es el mejor camino para que los países crezcan. Por ahí va mi pregunta, no sé si se entiende. Bueno, hay economistas muy buenos en Chile, demasiado buenos. Sin embargo, cuando llegan al gobierno, cuando los nombran ministros de Hacienda, como, como mi profesor y uno de mis
más cariñosos profesores y luego colegas de la Adolfo Ibáñez, del profesor Ignacio Briones, él tenía la película clara, él sabía lo que tenía que hacer a la hora de llegar al Ministerio de Hacienda en el segundo gobierno de Piñera. Pero ¿qué pasa? Que los pobres economistas, ingenuos que trabajan en el gobierno, están obligados a seguir al jefe. ¿Y quién es el jefe? Bueno, una persona que ve las encuestas y lo que quiere buscar es popularidad. ¿En cómo el presidente o el político quiere buscar popularidad? Bueno, dándole a la gente lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué hemos visto en este último tiempo, en particular de vuelta desde el año 2014 hasta la actualidad? Que la gente en general quiere socialismo, que cree que subir los impuestos es bueno, que subirle los impuestos a las empresas es bueno, que aumentar que ojalá comerciar con el resto es malo, hay que eliminarlo. Entonces todas estas ideas lo que están haciendo es que al gobierno y al político, que lo que quiere hacer es electo o reelecto y los partidos mantenerse en el poder, siguen esta lógica porque ellos actúan mirando el espejo retrovisor a las encuestas. Entonces si la gente quiere socialismo, bueno, eso les van a dar. Y al político no le importa, porque el político, si el país está destruido, vean a Nicolás Maduro, tiene el país destruido, y al tipo le da lo mismo, porque el tipo es multimillonario, va a seguir ganando sus ingresos, porque ellos ganan sus ingresos por vía de los impuestos. Da lo mismo cómo le vaya el país, ellos van a recibir su salario igual. Entonces, en la medida de que la gente, ustedes y yo, cambiemos nuestro chip y contribuyamos a divulgar estas ideas, a educar a la gente en economía y educación económica y financiera, este efecto multiplicador de la educación, bueno, vamos a seguir yendo en picada. Da lo mismo quién sea el próximo presidente, si es Lavín, si es quien sea, si soy yo, da lo mismo. Si la gente pide socialismo, eso es lo que van a tener. Por eso es tan importante este curso, es tan importante que ustedes estén acá, porque ustedes son promotores, o pueden serlo si es que ya no lo son, pueden serlo y tienen la responsabilidad como chilenos y latinoamericanos de ser promotores de sus países, para que tanto Chile como América Latina sea un ejemplo de desarrollo para el mundo y de una vez por todas seamos una región y un país desarrollado. Tenemos todo para hacerlo, tenemos muchos recursos naturales, tenemos mucha población, tenemos mucha gente emprendedora. Solo falta que la gente tenga la cultura de que el desarrollo se basa en la función empresarial, en el emprendimiento, sin trabas arbitrarias. Perfecto. Víctor, tenemos una pregunta de Kelly Carrasco, que va un poco de la mano con lo que estoy conversando, así que Cali Carrasco. Hola. Sí. Muchas gracias. No sé si se escucha. Sí, súper bien. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta, bueno, va relacionada con la pregunta anterior para Víctor. ¿Por qué cree usted que el discurso socialista en relación a términos económicos ha tomado tanta fuerza en la población? ¿Por qué la gente quiere tanto este socialismo inserto en el día a día, a nivel de la economía? Bueno, es culpa, bueno, de la prensa, desde mi punto de vista, y también de los intelectuales. Bien, porque ¿quiénes son los intelectuales más importantes en Chile que aparecen en CNN, en todos los canales de televisión, hablando todos los días? Bueno, tenemos a Alberto Mayol, tenemos al director de The Clinic, tenemos a toda esta gente que no sabe nada de teoría económica. Entonces esta gente lo que está haciendo es dando su opinión ideológica, y la gente, como cuando ve la televisión, eso es lo único que escucha, es cosa de escuchar a Daniel Matamala o a Mónica Rincón dando su opinión personal todos los días. No son periodistas que ilustran lo que está pasando, sino que siempre están dando su juicio personal de valor, y la gente da la sensación de que eso es lo que esa es la verdad, esos son sus referentes. Entonces, si tú tienes esos referentes, o veamos los panelistas, que ahora han salido que todos los canales tienen como su programa de política, de que finalmente los que debaten son
son como los panelistas del Mucho Gusto, esta gente, ellos, los panelistas, Diana Boloco y toda esta gente, ellos son los que hablan de economía, los que hablan de la pobreza, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, la cultura de la gente, enseñarle que la única forma de prosperar en la vida es a través del emprendimiento, de que el Estado de existir tiene que proteger la propiedad privada de todos nosotros, tiene que proteger la igualdad ante la ley, y el desarrollo económico va a venir por añadidura. Así se desarrollaron todos los países. Ningún país se desarrolló con el socialismo, ninguno. Ninguno, ni siquiera Nueva Zelanda. Dicen, no, es que Nueva Zelanda, es cierto que Nueva Zelanda empezó su desarrollo con el Partido Socialista, sin embargo ese Partido Socialista impulsó políticas liberales que hoy tienen a Nueva Zelanda como el país más atractivo para la inversión en el mundo. Por otro lado te dicen, no, es que los nórdicos se desarrollaron con el socialismo. Bueno, los países nórdicos pagan 20% de impuesto corporativo, nosotros 27%. Los países nórdicos hasta hace poco, algunos todavía, no tienen salario mínimo. Tienen los mercados laborales más flexibles del mundo. Entonces, hay que tratar nosotros como gentes interesadas en el ámbito económico que sabemos estas cosas, tenemos que divulgarlo, que no quede en nosotros, sino que discutirlo con amigos, con la familia, qué sé yo, y poco a poco, con el efecto multiplicador de la educación, cambiar la cultura y finalmente el político que venga, da lo mismo si es comunista, si es de cualquier partido, va a estar obligado a hacer lo que la gente quiere si es que se quiere mantener en el poder. Entonces, de vuelta, en síntesis, el llamado es al cambio cultural. Bueno, Víctor, ya estamos en la hora, hay muchas preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas que no vamos a alcanzar a responder. En nombre de todo el equipo te queremos agradecer por esta tremenda charla, sé que a todo el mundo le gustó mucho, a mí en lo personal también, creo que siempre es importante estar haciendo repaso de este tipo de temas y por supuesto por lo que veo en el chat a todo el mundo le gustó y nada, agradecerte por la tremenda exposición y el tiempo que te dedica a hacer esto, que esperemos tenga fruto en algún momento. Muchas gracias a todos, un placer compartir con ustedes